Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Bueno, ya estamos con nuestros panelistas. Fernando Santulo, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Andrés Ojeda, ¿cómo le va? Nico Lucich. ¿Qué dice Gerardo? Ya venimos con ustedes, no se vayan. A la hora de hacer tus compras, tomate unos segundos y fíjate que diga Industria Uruguaya. Apoyemos a la mano de obra uruguaya. Porque consumiendo productos uruguayos, generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera, condimentos Hidalgo, productos de nobleza, fiambre y hamburguesas Camposur, de nuestra granja a su mesa. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Bueno, estamos en un día de paro nacional, de paro general y nacional también, así dispuesto por el PIT-CNT. Esto en solidaridad fundamentalmente, porque hay otros reclamos que se agregan a la lucha de los trabajadores de Montevideo Gas. Ya saben la situación difícil que enfrenta esa empresa que es propiedad de la estatal brasileña Petrobras. Pero más allá de eso, es efectiva la medida, pues es un paro nacional, es decir, potencialmente se paralizan todos los trabajadores de todo el país durante un día entero porque, entienden, los dirigentes sindicales, en solidaridad con sus compañeros de Montevideo Gas, que de esta manera hacen fuerza para que los reclamos de Montevideo Gas tengan mayor vigor. Esta es la hipótesis, ¿verdad? O genere un estado de opinión pública que haga que bueno, la gente de algún modo también haga sentir su presión sobre quien sea que tiene que tomar alguna decisión. ¿Cómo ven ustedes esta medida? Estaría bueno arrancar por ese punto porque creo que el tema de los paros tiene más Pero alcance. espera un poquito, vamos primero. Te hizo que me hace a mí todos los días, te hizo. No. Estamos como a Andrés Ojeda se lo hago especialmente. Me hace la de 30. Porque se quiere revelar y acá es inexorable. Era como lo de Iro y Cáceres, ¿no? Estaban en esa punta. O sea, se buscaba el entendimiento pero no se llegaba. Vamos a ver el siguiente tape antes de eso. La huelga es una forma de protesta en la que sus participantes o miembros se abstienen de realizar la actividad que llevan adelante normalmente en perjuicio de aquellos a los que dirigen sus reclamos o sus quejas. El tipo más importante y extendido es la huelga laboral o paro, que es la suspensión colectiva de su actividad por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo o manifestarse contra recortes en los derechos sociales. Según la Organización Internacional del Trabajo, es uno de los medios legítimos fundamentales que disponen los ciudadanos y específicamente los trabajadores para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. Para el día de hoy, el PIT-CNT decretó un paro general de 24 horas en solidaridad al conflicto que mantienen desde hace meses los trabajadores de Montevideo Gas con la empresa brasileña Petrobras. Entre las reivindicaciones de la central sindical está el reclamo por las fuentes de trabajo, contra las políticas de privatización y tercerización y el fortalecimiento de las empresas públicas. A raíz del paro, muchos servicios se ven afectados. No hay transporte, educación, ni funcionan las oficinas públicas y bancos, quedando el país con gran parte de su actividad detenida por estas 24 horas. ¿Los paros siguen siendo una medida efectiva de protesta? Bueno, ahora sí vamos con Nicolás Lucich, pero primero... No, es un tema que tiene obviamente un alcance muy amplio, pero lo que sí llama la atención es que a partir del conflicto en el sindicato del gas o en Montevideo Gas, y en el cual está obviamente en conflicto el propio sindicato, se genera este paro. Es la causa principal. Y lo que habla es del enorme poder que tiene este sindicato en la interna del PIT-CNT, ¿no? El sindicato del gas. Siendo un gremio más bien pequeño. Más bien pequeño, pero con toda una historia, ciertamente, y mucho de, tal vez de símbolo en el sentido de esa pelea histórica del PIT-CNT con la extranjerización o lo que se denomina la privatización de empresas que en su momento, bueno, eran estatales. En realidad el gas
la enorme trayectoria de su vida era extranjero, ¿no? Sí. Fue estatal por un momento, no le fue muy bien tampoco. Y Petrobras, la empresa brasileña, se hizo cargo de la concesión hace ya un tiempo, con enormes pérdidas para Petrobras. O sea, Petrobras está en este lugar queriendo salir, entre otras cosas, para no seguir perdiendo plata. Y lo que busca es, dado que tiene compromisos todavía, achicar costos y obviamente ahí hay un impacto sobre la plantilla. Si se hace esta fuerza por los puestos de trabajo que hay en juego en Montevideo Gas, ¿qué tendría que ser el PIT-CNT para reclamar por las decenas de puestos de trabajo que se están perdiendo día a día en otros sectores mucho menos visibles? Sí, claro, empresas de gran porte, mediano porte o Exacto. Industrias enteras que presentan dificultades. A mí me llamó bastante la atención la otra parte de la convocatoria, la que se mete con temas más amplios para complementar el asunto del gas. Y me llamó la atención también ver que no había ni siquiera acuerdo entre los distintos dirigentes sindicales sobre cuál era como la intención última. Luchar contra la política neoliberal, que es como una cosa tan amplia y tan genérica, que es como luchar contra, no sé, el giro de la tierra o algo así, que aparte no define nada concreto. ¿Qué serían esas políticas neoliberales en este caso en concreto? Y por otro lado también hay como hay versiones contradictorias. Si es un paro que es político, algunos decían que sí, que era un paro político, otros que no, que deseaban que no incidiera en la interna, otros que era un test hacia el gobierno. Entonces, a mí lo que me parece es que... Un plebiscito contra sí, el claro, gobierno. pero es como... Va contra de alguna manera me parece como que tanta diversidad de ideas sobre el respecto para que ese es un paro no contribuye en nada a que quien se supone que es quien debe recibir información o entender el sentido o reaccionar de alguna manera a la opinión pública, no contribuye en nada a toda esa disparidad y lo disperso que son esos motivos, ¿no? Sí. Doctor Ojeda. A mí me parece que es un paro raro, extraño, fuera de lo común. Capaz que yo peco de ingenuo o de algo de eso, pero si vos tenés una herramienta fuerte... Yo no lo compraría por ingenuo, bueno, a ver, con todo cada respeto, tanto. ¿no? Pero... Vale decir que es una herramienta fuerte el paro. Debería ser usada con discrecionalidad, digamos, administrarla para casos donde realmente, claro, bueno, sí. voy a hacer la diferencia, voy a movilizar a toda esta gente, Claro. voy a hacer un paro, y no hacer un paro raro a 5 días de la elección, en solidaridad con un gremio que está bien y vale que se haga, pero me parece que hay otras medidas que de repente podrían haber dicho lo mismo, sin haber tenido que bloquear a un país y dejar a la gente sin transporte y dejar a toda la familia viendo a ver qué hacen con sus hijos hoy que no tienen escuela, porque la realidad es que buena parte del acatamiento del paro no tiene que ver con las causas. Digo, cuando hay paro se acata y punto y no hay mucha cuestión. Bueno, lo que ocurre es que al acá hay respecto. un diferencial, que esto además es un tema que tiene que ver con comentarios que hacemos sobre el léxico sindical periodístico, y es lo que tiene que ver con que haya sindicatos, sobre todo el del transporte, que a veces dice paro general, transporte, no, para pero no, acata pero no para, acompaña pero no para. No, Sí. si no para, no para. Sí, claro. Si para el transporte cambia totalmente el panorama del paro, porque la gente dice, bueno, Por más supuesto. allá de lo que yo Es quiera un hacer, dominó. no puedo ir Claro, a arriesgarme. para a el resto trabajar. obligado. Claro, exacto. Exactamente. En este caso, para el transporte, y obviamente la repercusión Sí. la notás inmediatamente en la Básicamente calle. dos, el transporte y la educación. Sí. Eso es lo que las casas se sienten. Yo no tengo cómo ir a trabajar y qué hago Sí. con los niños que no tengo en mi casa hoy. Yo no tengo niños, es un simbólico, ¿no? Claro, sí, sí. Pero vale decir que, entonces, si esos dos paran, para el resto en dominó, inevitablemente. Entonces, no habrá que usar los paros con más criterio. Y vale decir lo que decía Fernando. Si yo tengo un paro armado atrás de algo que no amerita mucho un paro, le tiro 2, 3 comodines arriba, ¿no? Claro. El liberalismo, la histórica deuda externa, calles de embajada, canilla de Coca-Cola, lo que ustedes quieran. Entonces, entramos en esa de, bueno, lo visto con lo de siempre, que de hecho poco tiene de reivindicación laboral y mucho tiene de reivindicación política. Sí. Si el PIT-CNT quiere hacer política, que arme un partido político. Si quiere trabajar por los trabajadores, que hable de intereses de los trabajadores. Ahora, siguiendo esa línea, también, y un poco lo que decía Fernando, decir, ¿cuál es el sentido del paro en lo explicativo para la ciudadanía? Porque el paro es una medida de fuerza, es decir, un ejercicio de musculatura de la fuerza que tiene el PIT-CNT, que realmente tiene amplio alcance, y tiene amplio alcance porque está fuertemente sindicalizado en algunos sectores de servicios. Claro. Acá, dicho entre paréntesis, el gran perjudicado es el trabajador común y corriente, que no trabaja en el Estado, no trabaja en el sector financiero, tiene que ir a trabajar, tiene que abrir almacén, tiene que armar la feria, y
se le complica porque sí, los gurises tienen que ir a la escuela y ahí es donde hay paro. Pero es una demostración de fuerza, pero nunca puede ser solo una demostración de fuerza. Tiene que tener un acompañamiento y un sentido de un objetivo político o social. Y acá está absolutamente desdibujado, más allá del tema... ¿Por qué decís que está desdibujado? Porque más allá del tema Montevideo Gas, el resto no se sabe para qué lado agarra el paro. Bueno, porque el paro está, más allá de otros ítems, el paro está disparado por la situación en Montevideo Gas. Claro, si es así y solamente es así, lo han tratado de revestir de una manera bastante incongruente. Ahora, ustedes señalaban algo, que no hay una relación entre... Es un disparate, un paro general nacional por la situación de una empresa. Creo que nunca se dio. Es un asunto chico. No, porque además hay algunas... Obviamente para cada trabajador la posibilidad de perder el trabajo es un mundo. Sin duda. Lo que ocurre es que, por lo que señalan ustedes, no hay una relación entre la dimensión del problema y la medida de lucha. Por ejemplo, ¿qué debíamos haber hecho con Fripur? Por ejemplo. Que afectaba a muchos más trabajadores, y trabajadores incluso mucho en una situación bastante más complicada. Es decir, no hay una relación entre una cosa y la otra. O sea, tiene que ver con otros factores, tú decías, al poder relativo de los sindicatos, que no necesariamente tiene que ver ni con la cantidad de afiliados, ni con la dimensión del problema. La pregunta inicial planteaba una cuestión que para mí es importante y es interesante. El paro tiene sentido o no. El paro es una herramienta súper poderosa que obviamente bien usada tiene todo el sentido y ha logrado modificar de manera evidente la relación de poder entre trabajadores y empresarios, por ejemplo. Pero el problema es el paro la única medida que hay, la única medida de poder que existe. Bueno, pero es que no es esto? la única que hemos adoptado. No olvidemos que los trabajadores han hecho una huelga de hambre, que es la medida más dura que puede hacer un trabajador. ¿De acuerdo? Han tenido una cobertura de prensa muy grande y muy importante. Pero digo, no del lado del sindicato, sino del lado de la central sindical. Pero vos fíjate. No puedes, o sea, se me ocurre que puede haber, o debería, es un llamado, lo mío es un llamado a la imaginación. Debería haber mecanismos intermedios que no impliquen, digamos, movilizar, o al revés, desmovilizar a toda la fuerza de trabajo del país para una situación. Además, ¿a quién le estás dirigiendo el reclamo? ¿Al gobierno uruguayo? ¿A Petrobras? ¿A la capacidad? Porque en la convocatoria también se habla de eso. Se podría pensar en la estatización, bueno, pero si estamos pensando en todo eso, la medida para informar a la población y para hacer presión, ¿es un paro general? Bueno, lo que pasa es que si lo plantea, en el fondo de lo que está en juego, no sé, Nicolás me corregirá si pensás que me equivoco, es la idea de que todos los trabajadores sean absorbidos por el Estado, que el servicio sea absorbido por el Estado, con lo cual el déficit va a ser absorbido por todos nosotros. Pero en todo caso, eso es discutible. No lo plantean en estos términos, por lo menos no de manera muy desembosada. No, pero está latente, porque por eso está el argumento de la estatización. Hay que insistir, creo, un poco con el tema de Montevideo Gas, porque sí, es un sindicato, además tiene mucha historia, mucha tradición. Tú hiciste muy bien, Gerardo, recordar el tema de la huelga de hambre. Sí. Fue una huelga de hambre, que es lo más radical que hay, y ahora después se va a un paro nacional. ¿Cuál es la secuencia? Digo, ¿para dónde estamos yendo? Claro. Lo que está eso mostrando para mí es un gran vacío de sentido. Hay un alejamiento de la realidad que es preocupante. Porque quiero abundar en esto. Realmente Petrobras está perdiendo mucho dinero. Ha perdido mucho dinero. Ha invertido, no ha rentado. O sea, Petrobras tiene un lío enorme con Montevideo Gas, más allá de los trabajadores. Si los trabajadores estuvieran igual colaborando y ya igual sería a pérdida. Petrobras es Brasil. Acá hay un lío grande con Brasil. Hay, digamos, una preocupación del gobierno brasileño por lo que está pasando acá. Y lo otro, decía Fernando, bueno, los paros son legítimos y sin duda pueden serlos o no. Es una herramienta de fuerza, de poder sindical, por el tema de la puja entre trabajadores y empresarios. Yo creo que los paros en los últimos tiempos han estado más en el eje de la puja entre el gobierno y el PIT-CNT. Sin duda. Entre el gobierno y el PIT-CNT. El PIT-CNT lo vigila el gobierno, lo tiene muy condicionado, porque además esto es lógico, acá no estoy señalando un juicio de valor. Pero además, volviendo al ejemplo de Montevideo Gas, Luis Puch tuvo una trayectoria sindicalista en gas y es diputado, pero además no es el único. O sea, esto es, hasta diría que natural. Entonces es entendible que haya más bien una puja con el gobierno para ver hasta dónde puede responder en este tema. El empresariado, ya Montevideo Gas, o sea, Petrobras, ha dado la tercera o cuarta respuesta de que no tiene otra que achicar los costos. Y es como que no se quisiera entender, entonces sigue en una especie de diálogo de sordos.
Y ahora caemos todos en un paro que la verdad que es, a mi juicio, realmente disparatado. Hice una cuenta. Perdón. Andrés, vos que me pedías una cuenta Sí, para... A ver. El Producto Bruto del Uruguay son 60.000 millones de dólares, lo dividís por el número de días y te da 150, un poquito más de 150 millones de dólares por día. Obviamente no es que vos lo pierdas todo por hacer Claro, un paro. producís otro día, pero... Porque, bueno, postergás. Claro. Pero la discontinuidad de los procesos y comercio y ventas que se pierden por un día y se pierden no más, eso es un costo que no es se un costo descuenta. muy grande y puede ser de varios millones de dólares. ¿Ojeda? Yo, ¿sabes qué? A mí me llama la atención cómo a veces uno no administra su cuota de poder. Hoy los sindicatos en general están mucho más cerca del poder que antes. ¿Tá? Y a mí me da esa misma sensación de que la puja no es con los empresarios, es con esa relación amor-odio, más de amor que de odio que tienen con el gobierno. Porque se matan, pero llaman a votar. Cada 5 años al mismo Frente Amplio. ¿No? Entonces nos odiamos, nos tiramos con todo, pero ya sabemos que el respaldo va a estar y no volvamos al... Quiero quebrar una a la lanza por el derecha. PIT-CNT. Lo hacen siempre de una manera formalmente aceptable. Dicen, nosotros somos independientes, pero tenemos conciencia de clase. Ah, bien. Básicamente... Básicamente... Digo, porque vos dijiste, llamar a votar al frente, creo que nunca lo han hecho, nunca A lo ver, han hecho. Digo, desembosadamente quizá no. No, está claro, Pero pero yo está digo, bien, eso no te volvamos entiendo. a los gobiernos El liberales del 90. Está bien, pero el asunto ¿Qué es mano que- tengo la rana, no? O sea, Está claro, El está asunto claro. es si creen que es eficaz la medida, aún con esa... pero a lo que quiero llegar, esta cercanía con los centros de poder hace que con un gran poder viene una gran responsabilidad, decía una película, ¿no? Entonces, si vos tenés un gran poder, usalo con responsabilidad. No puede ser como el jugador de fútbol de otra época, quizás no de esta, que agarraba plata junta y se la gastaba toda. El primer día en el mejor auto, la mejor ropa, y mañana ¿qué vas a hacer? Y mañana veo. Bueno, esto no puede ser así. Uno tiene que administrar la cuota de poder. Hoy tenés sindicatos que pueden movilizar un paro pero nacional disculpame, Andrés, rápidamente. porque insisten con ese tema, pero el PIT-CNT diría, bueno, pero al final nos reprochan por todo. No nos decían que no hacíamos paro contra el gobierno del Frente Amplio. Acá estamos haciendo un paro, justamente porque administramos bien esta herramienta de paro general. Esta vez le toca a un servicio público que de algún modo compromete también cosas que puede hacer el gobierno, o hay reclamos contra el gobierno. Si no es que paren todos los meses. Digo, Sí, paro sí. de esta magnitud, ¿no? Pero francamente, yo lo que creo que, sí. no, lo que creo es que, de hecho, en este mismo debate o charla, no nos hemos logrado poner de acuerdo si el paro es contra el gobierno o si es Sí. o si es bueno, pero No, que exista en principio que exista no, pero... claro, pero es que en la Pero, propia perdón, convocatoria no es contra, es una presión al gobierno. bueno, es por una eso. presión, Está, claro. o sea, Dice o es un José paro López. político o es un paro más de tipo de medida sindical. Sí. Bueno, yo lo que digo es que esa ambigüedad está presente en la propia convocatoria. Sí. Porque se dice que es en solidaridad con la gente del gas, pero a la vez se agregan otro montón de argumentos que son básicamente genéricos y que eso sí entrarían dentro del terreno de lo ideológico. Entonces yo lo que digo es que el que estemos discutiendo sobre si es más político o menos Pero político... está no sé bien, qué, Fernando. Cuando viene vos de la parás al propia país, convocatoria. siempre De ya. claro, tiene una presión contra el gobierno. El país paralizado durante un día, o por lo menos en buena parte, el gobierno siente que algo está pasando, le toque o no le toque de manera directa. Siempre es una medida política, no partidaria, de presión contra el gobierno, ¿no? Porque está Claro, el país pero paralizado. la línea más clara, digamos, de por qué es esa presión es el tema en Montevideo Gas. No hay otra. Porque Claro. del otro lado tenés el salario que hoy por hoy está sostenido en niveles realmente muy buenos. Tenés un problema de empleo y de cierta precarización, lamentablemente, a una tendencia allí. No es que estemos con una crisis, pero se ha complicado un poco más la cosa. Y allí, en realidad, más que un reclamo al gobierno, una presión al gobierno, lo que debería haber es más diálogo y entendimiento de ver cómo sostener esos puestos de trabajo. Sí, el gobierno puede hacer algo y también con los empresarios. Pero eso no, el PIT-CNT no va por ese lado. El PIT-CNT va estrictamente por mantener esa relación, que es muy dinámica, con el gobierno. En este caso, presionando por el tema Montevideo Gas, ¿no? Que es, obviamente, Montevideo Gas tiene mucho poder dentro del PIT-CNT. Quiero ver si el gobierno que viene baja la política y dice que la ocupación no es más parte del derecho de huelga. Ahí vamos a ver los paros, de verdad. No, porque la gente valora los superpoderes cuando los pierde. Porque Claro. hoy estamos acostumbrados a que eso es una verdad revelada. Mañana asume un gobierno nuevo. Le baja la caña y dice, mire, yo decreto que no es más una extensión del derecho de huelga y volvemos a foja cero, ¿no? Ahí vamos a ver lo que es bueno en materia de paros. Porque perder un derecho adquirido es las peores cosas que le puede pasar al sector, digamos, agremiado del PCNT, ¿no? Yo igual
A ver, creo que está bien, estoy de acuerdo básicamente con todo lo que se ha dicho. Igual creo que cuando vos tomás una medida como un paro general, no solo te estás dirigiendo a aquellos a los que te estás dirigiendo, también estás involucrando de una manera bastante activa al resto de la población. Toda la sociedad, claro. Entonces, a mí la parte que me preocupa quizás es esa, o sea, tenés que convencer a toda esa gente. Si la idea es que los paros en principio se hacen en el momento en el que es justo hacerlos, tenés que convencer a toda esa gente de la justicia de esta medida que estás tomando y que la afecta de una manera que tal cual está convocado el paro. Yo creo que no convences a nadie de que tiene sentido y de que es justo. Podés convencer al que ya estaba convencido, o sea, no lo convences. Le reafirmás lo que ya pensaba. Pero al tipo que lo clavaste con los gurises en la escuela, Claro. o el que vive en Camino Maldonado, kilómetro 21 y no puede llegar a su trabajo en el centro, es más complicado convencerlo de la justeza de este paro. Entonces, ese otro actor, que vendría a ser eso que llamamos el pueblo, y que luego nadie puede definirlo, pero bueno, el tipo de a pie, el hombre de la calle que decía Jaime Ross, es más complicado explicarle esto. Porque desde el gobierno se puede decir, sí, entiendo la presión, o desde la empresa, sí, me están apretando. Anda a explicarle eso a todo el resto de la gente a la que involucraste con una medida enorme en un conflicto que es gravísimo, pero que es acotado. Y si será light todo esto, que yo no creo que tenga ningún impacto en la elección del domingo. O sea, no creo que nadie mueva un voto porque el PIT-CNT le hizo un paro, porque no me parece algo dramático. Creo que es una cosa como hasta de currícula. Bueno, hicieron un paro, bueno, paramos, el domingo vamos a votar y se acabó el partido. Sí, es más, tendería a pensar, y pensando en voz alta, lo cual siempre es peligroso, pero bueno, que en realidad el PIT-CNT, o sea, está muy por fuera de toda esta dinámica de elecciones internas. Por un lado está muy bien eso, porque el PIT-CNT no debe involucrarse en política, pero por otro lado, bueno, el propio Pereira, hay una crónica de los colegas del país que dice que dudó mucho con esto, ¿no? Fernando Pereira, el presidente, y la discusión interna fue muy intensa, ¿no? Porque allí... Dudó en cuanto a convocar este paro. Y sobre todo la fecha. Claro, Estamos en la semana de... Sí, de hecho, Pereira dice, no es algo lógico hacer un paro a 5 días de las elecciones. Hay un tema de fondo, porque Ojeda me provoca. Menos mal. No incide, pero incide, porque en realidad está exponiendo al Frente Amplio, que está en plena campaña, y de repente alguien que no está en el Frente Amplio, claramente, que es el PIT-CNT y todo el poder, hacen un paro. Perdón. Entonces, ¿Alguien que qué? que no está fuera de la política partidaria, obviamente. ¿De quién estás hablando? ¿Del PIT-CNT? ¿Estás hablando en serio, no? Sí, bueno, formalmente hablando. Formalmente hablando. Está bien. Está. Pero formalmente hablando es cierto. Pero lo expone el Frente Amplio. Pero por eso, porque los vasos comunicantes son muy firmes. Bueno, no es que lo oculten. No, es algo. Hablábamos de eso. Pero, digamos, le puede generar un cierto perjuicio. ¿Vos decís? Y... Bueno, a favor no es decir, vos parás al país. ¿Le moverá un voto? No, en una interna probablemente no. Pero esto me remite a una cuestión. Una persona de izquierda, digo, esto ya va más allá del paro de hoy, pero una persona de izquierda que realmente tiene vocación de lucha social y de... Realmente en el escenario de los últimos años en Uruguay ha tenido mayor capacidad de incidir a través del PIT-CNT y sindicalismo. Seguramente. Tanto o igual, para no ser tan tajante, que a través del propio Frente Amplio. Digo. Política, claro. O por lo menos está a la par. Sí. Entonces, esta demostración de fuerza en plena campaña electoral, no sé si va a pasar tan desapercibido. Ahora, en el fondo, yo no creo que los jerarcas, o bueno, en definitiva, como tú decías, el gobierno brasileño se ve afectado por el paro. Es decir, la empresa Petrobras, que es la dueña de la empresa, se ve afectado porque hagan un paro. Puede ser al contrario, ¿no? O sea, que alguien en Brasil, basta, libérense, liquiden todo y nos vamos. Es que es más bien eso, la sensación que da la perspectiva de la empresa es que quieren presionar para que el gobierno... No hay mucha vuelta atrás, o sea, y para que alguien más que no sean ellos se haga cargo. Sí. Que es un poco, es un poco lo que parece estar latiendo detrás de todo. Sí, claro, por supuesto. Sí, es un caso muy complejo, además, porque legalmente hay un reclamo pendiente todavía, porque ya se definió el reclamo internacional de Conecta, que es la otra empresa de gas, en la cual también Petrobras y el gobierno estaban en un litigio, pero esto todavía no se resolvió y es más grande y es un lío importante, ¿no? Si será superpoderoso el sindicato del gas que se dio el lujo de desoír una sentencia judicial, ¿no? Vamos a ver si cumplimos, cumplo mañana, y de hecho no pasó nada. Mirá que si vos, yo, cualquiera de los que estamos acá, desoímos una sentencia judicial, vamos a tener un problema. Sí. ¿Cómo sería la cosa que en este marco desoír una sentencia judicial no es tan grave, quizá? No implicó ninguna intervención de nadie, ni de oficio ni de ningún tipo. O sea, ¿por qué Montevideo Gas
tiene menos derechos judiciales que los que tenemos todos nosotros. Menos obligaciones, sí. ¿Por qué? ¿Por qué el sindicato del gas puede no cumplir una sentencia judicial y todo el resto de la población tiene que cumplirla rápidamente y ajustada a derecho? Me parece que, de verdad, a veces no hacemos caudal del uso de las herramientas que tenemos y no las usamos con discrecionalidad. Señores, antes de pedirlo, tenemos una información muy reciente, comunicado sobre la fuga de detenidos en la ex cárcel central, atento a los hechos ocurridos en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación del INR, la ex cárcel central, referidos a la fuga de los detenidos. Bueno, aparece por ahí los nombres. El Ministerio del Interior comunica su decisión de aceptar la renuncia del director interino del Instituto Nacional de Rehabilitación, Alberto Gadea. Y el siguiente ítem dice disponer el inicio de sumarios administrativos, algunos con medidas y otros sin medidas. Supongo que se refería a medidas de separación del cargo, quiero creer, ¿no? Medidas, dice. A funcionarios del citado centro según sus responsabilidades y o competencias. Bueno, lo que tenía que haber ocurrido ayer ocurre hoy. Si tenés un segundo. No está tan mal después de todo, pero debió haber pasado 24 horas antes, ¿no? Sí. Tenemos 10 segundos. El INR es una picadora de jerarcas, ¿no? Y sí, pero claro, absoluta. claro. Para que ustedes vean, 2010, Pereira Cuadra, exdirector de la Dirección Nacional de Cárceles, vuela en el marco del motín. 2011, asume Caballero. 2012 cae, asume Mendoza. 2016, duró bastante en Mendoza. Sí. Cae por un lío en el módulo 10 y 12, asume Crisoldo Caraballo. 2017 asume Gonzalo La Rosa. Y ahora asume Alberto Gadea, que es el riñón de Bonomi, y en este momento nos estamos enterando que tendremos uno nuevo en breve, lo cual implica que en algún lugar está el problema. Si uno cambia el fusible y se quema todos los días, bueno, vea cómo tiene puesta Hay un corte toda en la alguna parte otra eléctrica, parte, ¿no? claro. Sí, claro, todo jerarca puesto por el actual ministro. Pero digo, si evidentemente... Fallaron todos, algo está mal. Es como el dedo quebrado, ¿te acordás? Me toco acá y me duele. Bueno, Sí, es que es el exactamente dedo, igual. exactamente. Sí, a ver, Pero no hay manera. Si lo querés recluir a Moravito de manera seria, no se te escapa de cárcel central. O sea que acá hay latente, lamentablemente está latente, muy expuesto, implícitamente un problema de corrupción. Lo que ocurre es que el director del INR tiene una responsabilidad funcional directa por lo que pasó con Moravito. Ahora, hay un responsable político de todo esto, que es el ministro del Interior. Desde ya. A cuya orden trabajaba el anterior director del INR. Fíjate que en 9 años tuviste 7, 8 directores de cárceles. Claro. Y todos terminaron saliendo o por motín o por algo grave. El famoso... A ver, hablan de Moravito en particular como emblema de esto. ¿Por qué no estaba en la máxima seguridad? Recuerden ustedes que el módulo 12 de Comcar, el módulo mega seguro donde se entraba sin nada, fue el módulo donde se gestó y funcionó uno de los últimos motines. Está cerrado el módulo 12 hoy. O sea, la máxima seguridad no es tan máxima tampoco. O sea, evidentemente, a ver, lo que tendríamos que razonar es que tenemos que chequear un poco el panel eléctrico en lugar de cambiar el fusible todas las veces, ¿no? Está bien, pero vos tenés un mafioso del nivel de Moravito. Lo tenés en la cárcel central, ahí con la jefatura, al lado, el jefe, los policías que entran y salen. 2 puertas, una para la calle y otra para la azotea. Y se te escapan por las 2 puertas. Es durísimo desde el punto de vista... No hablemos solo de las repercusiones internacionales, pues los italianos no pueden creerlo. Todo el mundo, CNN, New York Times, lo que ustedes quieran. Claro, vos ves las puertas y decís, no, esto no puede ser, esto no puede estar ocurriendo. No debió haber ocurrido. La parte central es puro policía, vos entrás y... Pero tenés los de un jefatura, mafioso, todo. era obvio que se iba a escapar porque es lo que tratan de hacer los presos en general y los mafiosos. Y además había un informe que lo había advertido, ¿no? Claro. No sé si era un informe o un manual, al final de cuentas, ¿no? Claro, sí, sí. Okay. En fin. Bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Encantado. Ustedes, como siempre. Ya venimos con Ernesto Talvi, precandidato a la presidencia por el Partido Colorado. Nuestros platos siempre están relucientes porque Sapoli y su fórmula Saca Grasa nos ayudan a hacer ese trabajo de una forma fácil y al precio justo. La nueva fórmula de lavavajillas Sapolio, además de la rica fragancia Cuida tus manos, porque tiene aloe vera, su nuevo envase tiene una innovadora tapa la cual permite un cierre hermético luego de cada uso. Ahora con Sapolio, máxima desinfección, el precio adecuado. Probalo en sus 3 fragancias, limón, aloe y clásico. Sapolio, cuida tu hogar y tu economía.